Hola Femina y amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy voy a hablar de un tema que no es agradable, que es el holocausto judío, en este caso. Sabemos que existen otros holocaustos, como el holocausto armenio, pero de eso no tengo tanta información hasta el momento, así que hoy vamos a hablar del holocausto judío y además en conmemoración por las fechas. Bien, estamos hablando de una tragedia realmente escalofriante. Estamos hablando de cifras por millones de muertos. Eh, Primero comenzaron invadiendo Polonia, los nazis, y empezando a distinguir a los judíos con distintivos, unas cintitas, después los distinguían con una estrella bordada en tal lugar, después eran segregados totalmente, luego se volvieron los guetos, eligieron una parte de la ciudad totalmente espantosa y los hicieron vivir ahí, hicieron salir a los polonios que vivían ahí y bueno, entonces ahí se tenían que acomodar como podían, les daban comida podrida para comer, les hacían trabajar desde el día cero, vivían ahí prácticamente hacinados, realmente era muy espantoso. Muy pocos sobrevivieron de los guetos, comenzaban a decir que los iban a llevar a otros lugares donde iban a trabajar y en realidad los estaban llevando, en este caso del que estoy hablando, a Auschwitz. Auschwitz, no sé si lo pronuncié correctamente, que era uno de los campos de concentración más espantosos que pueden existir. Eh, Hoy en día si visitas Auschwitz 1, Auschwitz 2, porque después se amplió. Imagínense el nivel de maldad, se amplió. Ahí se bajaban de los trenes, se les despojaban de todas las pertenencias y se dividían, se decía, bueno, de un médico al azar, en forma totalmente azarosa, decía, van de este lado de la vía o van de este lado. Quienes iban de este lado de la vía, por ejemplo, eran quienes iban a ir destinados a trabajos forzados y quienes iban de este lado de la vía iban destinados a las cámaras de gas. Cámaras de gas que eran pequeñas, ahí se metían a todo el mundo con el pretexto de que los iban a bañar, de que ahí se iban a bañar y en realidad era horrible el griterío y bueno, y las cámaras de gas eran espantosas. Se prendían dos motos muy fuerte, con muchísimo ruido para poder eh, aplacar los gritos que emanaban de las cámaras de gas, pero era imposible, era demasiado. Mataban por miles, por momento en la cámara de gas. En 20 minutos se morían miles. Y eso lo hacían sucesivamente, por lo tanto fueron muriendo millones. Y los otros trabajaban en forma forzada, familias separadas, niños que, que bueno, que eran asesinados, una vez muertos se les sacaba todo, dientes de oro, lo que tuvieran, y el cabello también. De hecho, hay una parte en el Museo de Auschwitz, que es donde sucedió realmente, que está bastante igual a la época, donde hay una sala que no sé, por respeto a los muertos, no se les permite sacar fotografías, en donde están 2 toneladas de cabello humano que se vendía para hacer cuerdas y ropas. Realmente era espantoso. También está ese mito, que no sé si es tan mito, de que con la piel Hitler se mandaba a hacer lámparas y bueno, ¿qué vamos a hacer? En realidad no es un mito, en realidad es real. Les cuento cómo sé que es real. Yo viví en Israel y bueno, visité el Museo del Holocausto y realmente ver una pecera llena de zapatitos es espantoso, es zapatitos de niños, de bebés. Y bueno, vi lámparas, vi de todo, vi de todo. También hay otras cosas, pero bueno, en la parte del Museo del Holocausto eh, se ven todas esa clase de cosas que realmente son perturbadoras. Una persona muy fría nada más puede hacer una visita a uno de esos museos o a Auschwitz mismo
sin salir perturbada de una u otra manera. Hay sobrevivientes, todavía, existen sobrevivientes. Yo conocí a uno que ya murió. Eh, a ellos les tatuaban un número. Bueno, aquí, este hombre tenía un número tatuado. Hablaba muy poco sobre la época del campo de concentración, pero es una cosa muy común en los que vivieron ese trauma, tanto los que lo vivieron de niños como de un poquito más grandes, es muy común. Los que están vivos hoy en día fueron casi todos niños en la época, obviamente, ya hace 80 años. Pero se les tatuaba un número y estas personas que se han animado a contarlo lo cuentan por aquí. Y este señor que yo cuidé cuando trabajaba en una empresa de cuidado de enfermos tenía el número tatuado. Ese señor era dueño de una tienda, de un local que hacían surcidos en Montevideo, que era bastante importante. Se llamaba, no sé si está bien decirlo en cámara, pero es una empresa que hacían surcidos que quedaban indetectables, eran muy buenos. Entonces, bueno, he ahí el nombre de la fabriquita, de la empresita familiar que tenían. Y bueno, era una persona maravillosa y sufrí muchísimo, muchísimo con su fallecimiento. Él me depositó muchísima confianza, pero no hablaba de la época. No hablaba de la época. Es más, en algún momento me sentí un tanto entrometida al tratar de descubrir cosas sobre la época. Al tratar de saber más. Claro, hoy en día es mucho más fácil. En aquel entonces no teníamos acceso a la internet como hoy en día mediante celulares, sino que se iba a los ciber, en todo caso. Y bueno, hoy en día no. Hoy en día realmente podemos ver información todo el tiempo y aparte nos bombardea todo el tiempo. Entonces podemos saber mucho más cosas y por eso estoy contando todo esto. O sea, me asombra muchísimo todas las entrevistas que vi hoy para hacer este video y todo lo que me retrotrajo el recuerdo de ese señor que yo cuidé cuando trabajaba en la empresa de acompañantes. Lo cuidé en un sanatorio y bueno, vi hasta su casamiento, porque se casó en el sanatorio. Su señora, para que su señora tuviera su jubilación, fue algo muy bonito, fue muy bonito, al mismo tiempo muy triste, tremendamente triste. Bueno, eran tatuados, y bueno, y esos tatuajes representaban un número tal, y en las entrevistas que vi hoy mostraban esos tatuajes, y no me podía faltar la reminencia de que esto estaba, o sea, que esto lo vi yo, que yo conocí a alguien con un tatuaje así, y bueno, y en cierta forma me siento parte. Viví en Israel y conocí a alguien que tenía esa característica, o sea, entonces siento que de alguna otra forma estoy conectada, entonces quería hacer un video sobre esto porque me parece que está muy copado. Copado en el mal sentido, o sea, copado poder hablarlo, pero copado no tiene nada de copado. Es horrible, es espantoso, es un desastre absoluto. Bueno, y cuando los nazis empezaron a darse cuenta que perdían la guerra, mandaron a destruir grandes cámaras de gas y intentaron limpiar un poco todo para que no se vieran tanto las atrocidades que habían hecho, pero no lo lograron obviamente y Hitler desapareció, no sé qué pasó. No quiero pensar. Esa persona, su karma lo tiene, este Dios es muy grande y sabe lo que hace. Bueno, eso es lo que quería decir, hablar un poquitito sobre eso. Espero que les haya interesado. No soy una erudita en el tema, como verán, pero bueno, este es mi punto de vista, lo que yo sé, se lo comparto a ustedes. Bueno, recuerden que con Dios todo y sin Dios